Mi marido me prohibió trabajar, decía que el hombre debía mantener a la familia. Durante 15 años me quedé en casa con los hijos mientras él construía su carrera. Cuando el menor empezó la escuela, vi por casualidad un extracto bancario. Ganaba 4 veces más de lo que decía. La diferencia iba a una cuenta en otro país. No dije nada. Solo sonreí y escribí una carta. Buenos Aires me recibió con el olor de la carne asándose en las parrillas y el dulce aroma de las medialunas de la panadería cercana. Yo, Isidora Rojas, acababa de terminar la universidad en Córdoba y me había mudado a la capital, llena de esperanzas y ambiciones. El diploma de psicóloga aún estaba fresco, con olor a tinta de imprenta, y en el bolsillo de mis jeans llevaba la tarjeta de una clínica privada donde me habían prometido una pasantía. Ese otoño, en marzo, cuando en Buenos Aires empieza el frescor después del caluroso verano, vi por primera vez a Esteban Fernández en una fiesta en casa de una amiga, en el barrio de Palermo. Estaba de pie junto a la ventana con una copa de Malbec, hablando de algo serio con un grupo de hombres mayores. Alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, una camisa impecable, parecía un hombre que ya sabía lo que quería de la vida. «Es Esteban», me susurró al oído mi amiga Catalina. «Trabaja en el Banco de la Nación, es un chico con futuro. Su padre tiene una estancia en la provincia de Santa Fe, dinero viejo, ¿entiendes? Yo no buscaba a un hombre con dinero. Buscaba mi propio camino, soñaba con abrir mi consulta, ayudar a la gente a entender sus traumas y miedos. Pero cuando Esteban se acercó con una sonrisa y me invitó a bailar tango, no un show turístico, sino tango de verdad, argentino, con la comparsita, sentí que algo se movía en mi pecho. «¿Sabes llevar?», le dije cuando terminamos de bailar. «Sé hacer muchas cosas», respondió, y en su voz no había arrogancia, solo seguridad. «Isidora, ¿verdad? Catalina me dijo que eres psicóloga». «Por ahora solo en el papel», me reí. «Empiezo la pasantía el lunes». «Entonces entiendes a las personas», sonrió. «Dime, ¿qué ves en mí?». Lo miré con atención, como nos enseñaban en los cursos de comunicación no verbal. Postura recta, mirada abierta, pero los dedos de la mano izquierda tamborileaban levemente en la copa, señal de tensión interna. Ambicioso, decidido, empecé. Pero hay algo más. Presión externa. ¿Expectativas? Su sonrisa se ensanchó, pero por un instante sus ojos se oscurecieron. «Eres buena», dijo. «Mi padre espera que sea director del banco antes de los 40. Mi madre quiere nietos. Todos a mi alrededor siempre saben lo que tengo que hacer. ¿Y tú? ¿Lo sabes?». Ahora sí, me miró directamente a los ojos. «¿Puedo invitarte a cenar mañana? En Puerto Madero, ¿conoces ese lugar con vista al río?». Dije que sí. Y fue el comienzo del mayor error de mi vida, aunque entonces no lo sabía. Los 6 meses siguientes pasaron como un solo y largo tango, apasionado, absorbente, lleno de giros bruscos. Esteban resultó ser el acompañante perfecto. Me recogía después del trabajo en su Peugeot azul oscuro, íbamos a cenar a restaurantes de San Telmo donde los mozos lo llamaban por su nombre. Los fines de semana me llevaba a la estancia de sus padres, donde tomábamos mate bajo un enorme ombú y observábamos a los gauchos arrear el ganado en las pampas infinitas. Sus padres me recibieron con cautela. Don Ernesto, el padre de Esteban, era un hombre de la vieja escuela. Para él, una mujer debía ser un adorno del hogar, no alguien que construyera una carrera. Su esposa, doña Carmela, había pasado toda su vida en el papel de ama de casa perfecta, recibiendo invitados y criando hijos. «¿Psicóloga, dices?». Entrecerró los ojos don Ernesto cuando nos conocimos por primera vez durante un asado dominical. En la enorme parrilla chisporroteaba la carne, el aire estaba impregnado de humo y del aroma del chimichurri. Mi mujer también quiso estudiar. ¿Cómo era? ¿Sociología? Pero luego entendió que la familia es lo principal. Papá, Esteban puso una mano sobre el hombro de su padre, los tiempos cambian. No todo tiene que cambiar, gruñó el viejo, dando un sorbo a su copa de vino casero. Pero eso no me desanimó. Yo era joven, llena de energía,
y me parecía que podría demostrarle a todos que se puede ser una psicóloga exitosa y una buena esposa a la vez. Mi pasantía en la clínica se convirtió en un trabajo fijo. Atendía pacientes, en su mayoría mujeres con depresión y ansiedad, a veces adolescentes con problemas de adaptación. El trabajo me daba sentido. Esteban me apoyaba. O eso parecía. Me preguntaba cómo había ido el día, escuchaba mis relatos sobre casos difíciles, elogiaba mi dedicación a la profesión. Pero a veces notaba cómo fruncía el ceño cuando me quedaba hasta tarde en el trabajo, o cuando rechazaba una reunión con sus socios porque tenía una sesión importante. Y sí, me dijo una noche, sentados en el balcón de nuestro departamento alquilado en Recoleta, quiero que te cases conmigo. Me tendió una pequeña caja. El anillo con diamante brilló a la luz de los faroles de la calle. Te amo, continuó. Quiero construir contigo una familia. Una familia de verdad, sólida. Yo también te amo, susurré, y era verdad. Entonces dime que sí. Dije que sí. Nos casamos en diciembre, en pleno verano argentino. La boda fue en la estancia familiar, al aire libre, con 200 invitados, músicos tocando folclore y brindis interminables. Doña Carmela lloraba de felicidad. Don Ernesto me estrechó la mano con fuerza y dijo, cuida de mi hijo. Y yo me juré que cuidaría de mi marido y construiría mi carrera. No veía contradicción alguna. Pero Esteban sí. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Nos mudamos a un amplio departamento en Belgrano que los padres de Esteban nos compraron como regalo de bodas. 3 dormitorios, una gran cocina, un balcón con vista al Parque Barrancas de Belgrano. Yo seguía trabajando en la clínica, Esteban fue ascendido en el banco y pasó a dirigir el departamento de créditos corporativos. Todo empezó a cambiar cuando quedé embarazada. Es una noticia maravillosa. Esteban me levantó en brazos cuando le mostré el test. Vamos a ser padres. Sí, lo abracé por el cuello. Pero quiero trabajar el mayor tiempo posible. Solo tomaré la licencia un mes antes del parto. Su sonrisa se apagó un poco. Y sí, debes cuidarte. Y cuidar a nuestro hijo. Me cuidaré. Pero mi trabajo no es físicamente pesado. Solo son conversaciones con la gente. ¿Solo conversaciones? Me dejó en el suelo. Escuchas los problemas de otros todo el día. Eso es estrés. Y el estrés es malo para el embarazo. Intenté explicarle que el trabajo, al contrario, me ayudaba a mantenerme en forma, que amaba a mis pacientes, que la psicología era mi pasión. Pero Esteban fue inflexible. El embarazo fue difícil. Por las mañanas tenía náuseas tan fuertes que no podía levantarme de la cama. Doña Mirta, nuestra empleada doméstica, me traía galletas secas y mate cocido, lo único que podía mantener en el estómago. Esteban fue atento durante las primeras semanas, pero luego su paciencia empezó a agotarse. ¿Otra vez te sientes mal? Preguntaba con un deje de irritación cuando yo rechazaba la cena en un restaurante con sus colegas. El médico dice que es normal. Solo tienes que sobreponerte. Sobreponerte. Como si las náuseas y la debilidad fueran el resultado de mi falta de fuerza de voluntad y no de la tormenta hormonal que azotaba mi cuerpo. En la clínica me dejaron ir con pesar. El director, el doctor Ramírez, un psiquiatra mayor de rostro bondadoso, me llamó a su despacho en mi último día de trabajo. Isidora, eres una profesional talentosa, dijo, tendiéndome un ramo de flores. Te estaremos esperando. ¿Prometes volver? Lo prometo, respondí, y en ese momento lo creía. En cuanto el bebé cumpla 6 meses. El doctor Ramírez asintió, pero en sus ojos leí la duda. Había visto demasiadas mujeres que se iban de licencia por maternidad con esas mismas palabras y nunca regresaban. Sabes, dijo, acompañándome hasta la puerta, en nuestra profesión pasa algo curioso. Si dejas de practicar, empiezas a perder la destreza. El cerebro funciona de otra manera. Intenta no desconectarte del todo. Lee artículos, sigue las nuevas investigaciones. Lo prometí. Y durante los primeros meses incluso lo intenté.
Pero cuando nació Valentina, el mundo se redujo al tamaño de nuestro dormitorio. Lactancia cada 2 horas, noches sin dormir, ansiedad constante, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá frío? ¿Por qué llora? Esteban estaba ausente. Físicamente vivía con nosotras, pero emocionalmente no estaba. Llegaba del trabajo, tomaba a Valentina en brazos durante 5 minutos, se sacaba fotos con ella para las redes sociales y luego me la devolvía. Llora, decía, impotente. No sé qué hacer con ella. Aprende, quería decirle. Pero callaba. Porque era más fácil hacerlo todo yo misma que explicar, enseñar, discutir. Mi madre voló desde Córdoba por unas semanas después del parto. Cocinaba, limpiaba, mecía a Valentina mientras yo dormía. Y una noche, cuando estábamos sentadas en la cocina tomando té, me dijo, Isi, veo cómo te mira Esteban. ¿Cómo? Estaba demasiado cansada para captar insinuaciones. Como a una propiedad, mi madre removió el azúcar en la taza. Tu padre nunca me miró así. Éramos compañeros. Esteban es solo. Tradicional, lo defendía automáticamente. Creció en una familia donde el hombre gana el dinero y la mujer lleva la casa. ¿Y eso te basta? No respondí. Porque no sabía la respuesta. O tenía miedo de saberla. Cuando llegó el momento de que mi madre se fuera, me abrazó en la puerta. Si algo sale mal, me susurró al oído, siempre puedes volver a casa. Recuérdalo. Asentí, pero pensé, ¿para qué volver? Tengo marido, casa, un hijo. Todo con lo que sueña una mujer. Eso me decían. Eso intentaba creer. Podemos permitirnos que no trabajes, dijo él. Gano lo suficiente. ¿Para qué arriesgar la salud del niño por unos clientes? No son unos clientes, sentí cómo me subía la irritación. Son personas a las que ayudo. Y es muy noble de tu parte, su voz se volvió más dura. Pero ahora tu prioridad principal es nuestra familia. Nuestro hijo. Discutimos. Yo lloraba, él se iba dando un portazo. Pero luego regresaba con un ramo de rosas blancas y se disculpaba. Decía que solo estaba preocupado, que quería que todo fuera perfecto. Besaba mi vientre a un plano y susurraba, seré el mejor padre. Al final trabajé hasta el 7º mes. Luego la toxicosis se intensificó, empezaron a hinchárseme las piernas y el médico me aconsejó descansar más. Tomé la licencia por maternidad, prometiéndome que volvería 6 meses después del parto. Nuestra hija Valentina nació en una fresca mañana de julio. 7 horas de contracciones en la maternidad de la avenida Córdoba y, por fin, ese llanto que anunciaba una nueva vida. Cuando me la pusieron sobre el pecho, diminuta, roja, con una mata de cabello negro, entendí que nunca antes había sabido lo que era el amor verdadero. Esteban fue un padre ejemplar. Al menos al principio. Llegaba del trabajo y tomaba a Valentina en brazos, la mecía, le cantaba canciones de cuna. Compraba los pañales y la comida infantil más caros. Contrató para nosotros a una ayudante, doña Mirta, una mujer afable del interior que me ayudaba con la casa. Pero cuando Valentina cumplió 6 meses y yo hablé de volver al trabajo, Esteban volvió a oponerse. ¿Para qué? Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el diario La Nación. Lo tenemos todo. Me dieron otro ascenso. Mi sueldo ahora es de 12,000 pesos al mes. Es más de lo que ganan muchas familias juntas. No se trata de dinero, yo tenía a Valentina en brazos, ella se chupaba el puñito. Se trata de que extraño mi profesión. La sensación de ser necesaria no solo como madre y esposa. Hablas como si ser madre y esposa fuera poco, dejó el diario. Mi madre dedicó toda su vida a la familia y nunca se quejó. Yo no soy tu madre. Por desgracia, se levantó y se acercó a mí. Acarició la cabeza de Valentina, pero me miraba a mí. Isi, escúchame. El hombre debe mantener a la familia. Es su papel, su obligación. Y la mujer debe crear un hogar, criar a los hijos. Así ha sido siempre, en todas las generaciones. Los tiempos cambian, repetí sus propias palabras, dichas una vez a su padre.
No todo tiene que cambiar, repitió él las palabras de su padre. Y entendí que Esteban se estaba convirtiendo poco a poco en don Ernesto. O que siempre lo había sido, solo que antes lo ocultaba. Volvimos a discutir. Pero esta vez todo terminó de otra manera. Esteban no se fue dando un portazo. Se sentó a mi lado, me abrazó y dijo suavemente, casi con ternura, no quiero prohibirte nada. Solo me preocupa. Valentina es tan pequeña. Necesita a su madre. Y si trabajas todo el día, ¿quién estará con ella? ¿Doña Mirta? ¿Una mujer extraña? Muchas madres trabajan. Y sus hijos crecen con traumas, me interrumpió. Tú misma eres psicóloga. Sabes lo importantes que son los primeros años de vida. El apego, la constancia, el calor materno. Usó mis propios conocimientos contra mí. Y la maldición era que, en parte, tenía razón. Yo conocía la teoría del apego. Sabía lo importante que es para un niño sentirse seguro, saber que su madre siempre está cerca. Hagamos esto, propuso Esteban. Quédate con Valentina hasta que cumpla 3 años. Es el periodo más crítico. Y después, si quieres, volverás a trabajar. No me opondré. ¿Lo prometes? Lo prometo, me besó en la frente. Solo quiero que nuestra hija tenga una infancia feliz. Que tenga una madre que no esté agotada por el trabajo y los problemas ajenos. Acepté. Dios mío, qué ingenua fui. 3 años se convirtieron en 5. Porque cuando Valentina tenía 2 años y medio, volví a quedar embarazada. Esta vez Esteban ni siquiera permitió hablar de trabajo. Vas a tener 2 hijos, dijo, como si eso lo explicara todo. No tendrás tiempo para una carrera. Nuestro hijo Mateo nació en una fría noche de agosto. Era todo lo contrario de la tranquila Valentina, lloraba durante horas, dormía mal, devolvía todo lo que comía. Durante los primeros 6 meses no dormí por las noches. Doña Mirta ayudaba, pero el bebé me quería a mí, mi pecho, mis brazos. En ese tiempo Esteban recibió otro ascenso. Ahora era subdirector de la sucursal del banco en el microcentro. Trabajaba 12 horas al día, viajaba con frecuencia por trabajo, Rosario, Mendoza, a veces Santiago de Chile o Sao Paulo. Llegaba a casa cuando los niños ya dormían. Cansado y silencioso, cenaba frente al televisor, miraba las noticias y se iba a dormir. Casi no hablábamos. El sexo se volvió raro y mecánico. Sentía cómo crecía un muro entre nosotros, pero no tenía fuerzas para derribarlo. Toda mi energía se iba en los niños. Y Esteban seguía ganando dinero. Y seguía diciéndome cuánto ganaba. Hoy cobré una prima, anunciaba, terminando su asado. 5,000 pesos. Por cerrar con éxito un trato con una empresa chilena. Oh, me subieron el sueldo. Ahora son 14,000 pesos al mes. Más los bonos. Se aseguraba de que yo supiera que vivíamos de su dinero. Él mantenía a la familia. Cumplía con su deber. Y yo debía cumplir con el mío, estar en casa, con los niños. A veces, cuando por fin ambos se dormían y el silencio llenaba el departamento, me sentaba en el balcón con una taza de mate y miraba las luces de Buenos Aires. Y pensaba, ¿quién soy? ¿Isidora Rojas, la que quería ayudar a la gente? ¿O solo la esposa de Esteban y la madre de Valentina y Mateo? Mis diplomas yacían en un cajón del escritorio. Un día los saqué y les quité el polvo. En la foto era joven, sonriente, con brillo en los ojos. Esa chica soñaba con cambiar el mundo. Esta mujer apenas encontraba tiempo para darse una ducha. ¿Qué estás haciendo? Esteban entró en la habitación. Solo recordando, escondí rápidamente los diplomas. Recordar el pasado es una pérdida de tiempo, dijo. Mejor concentrarse en el presente. En nuestra familia. En tu familia, quise decir. Pero callé. Los años pasaron. Valentina empezó la escuela, un buen colegio privado en Belgrano, donde estudiaban niños de familias acomodadas. Era una niña inteligente, le gustaba leer y dibujar.
Mateo resultó ser un travieso, siempre raspándose las rodillas al trepar árboles en el parque. Me convertí en una típica mamá del barrio. Llevaba a los niños a sus actividades, a Valentina a piano, a Mateo a fútbol. Horneaba alfajores para las ferias escolares. Charlaba con otras madres tomando café en el bar de la esquina. Hablábamos de maestros, enfermedades infantiles, recetas de locro y empanadas. Nunca de carreras, sueños, de nosotras mismas. Cuando Valentina cumplió 9 años, empezó a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué tú no trabajas?», me preguntó un día mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina. La mamá de Sofía trabaja en el hospital. La mamá de Juan enseña en la universidad. ¿Y tú qué haces? La pregunta era inocente, infantil. Pero se me clavó como un cuchillo. «Cuido de ti y de tu hermano», respondí, cortando verduras para la ensalada. «Eso también es un trabajo». «Pero no es un trabajo de verdad», dijo Valentina. «La maestra nos dijo que trabajar es cuando te pagan dinero y aportas algo a la sociedad». Me quedé inmóvil con el cuchillo en la mano. «¿Eso dijo tu maestra?». «Bueno, no exactamente», Valentina frunció el ceño. Preguntó en qué trabajan nuestros padres. Yo dije que papá trabaja en el banco y que mamá se queda en casa. Y ella preguntó, ¿y a qué se dedicaba mamá antes de casarse? Yo no supe qué decir. Esa noche, cuando los niños se durmieron, saqué mis viejos diplomas. Me senté en el suelo de ese cuartito que debía haber sido mi consultorio y que nunca pasó de ser un trastero para cosas viejas. Licenciada Isidora Rojas. Psicóloga. Diploma de honor. Cartas de recomendación de profesores. Certificados de congresos a los que había asistido hacía 20 años. 20 años. Toda una vida. Esteban me encontró allí, sentada entre cajas polvorientas con libros de psicología que yo había subrayado y resumido con tanto entusiasmo en otro tiempo. «¿Qué estás haciendo?». Se quedó en la puerta, con la bata de casa. Recordando quién fui. «Y sí, ya pasamos por esto», suspiró cansado. «Eres madre. Esposa. Eso es más importante que cualquier carrera». «¿Más importante para quién?». Lo miré. «¿Para ti?». «Para los niños», se agachó a mi lado. «Mira a Valentina. Es feliz. Tiene un hogar estable, una madre siempre cerca. ¿Crees que sería igual de feliz si tú te ausentaras todo el día por el trabajo?». Siempre sabía hacerlo, girar la conversación de tal manera que yo empezara a sentirme egoísta. Mala madre. Esposa desagradecida. ¿Sabes qué me preguntó hoy Valentina? Volví a guardar los diplomas en la caja. ¿A qué me dedicaba antes de casarme? Y entendí que ella no lo sabe. Mis propios hijos no saben que tengo estudios, una profesión, que una vez fui alguien más que su mamá. Eso no es importante, Esteban me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Lo importante es quién eres ahora. Y ahora eres el pilar de nuestra familia. Sin ti todo se derrumbaría. Palabras bonitas. Les creí. Una vez más. Porque la alternativa, admitir que había desperdiciado 20 años de mi vida, era demasiado dolorosa. Esteban siguió ascendiendo en la escalera profesional. 8 años después de la boda se convirtió en director de sucursal. 3 años más tarde, en gerente regional. Sus trajes se volvieron más caros, sus relojes más prestigiosos. Empezó a conducir un Mercedes en lugar del Peugeot. «Necesitas un coche nuevo», anunció un día. «Ese viejo Ford tuyo ya no inspira confianza. Te compraré un buen todoterreno. Por la seguridad de los niños». Me compró un Toyota RAV4 blanco. Se lo agradecí, pero me sentía extraña. Como si no me estuviera comprando un coche, sino otra forma de mantenerme dentro de los límites que él había fijado. La mamá que lleva a los niños. Nada más. Cuando Mateo cumplió 7 años y empezó la escuela, volví a sacar el tema del trabajo. «Esteban, los niños ya son grandes», dije durante la cena. Doña Mirta había preparado milanesas con puré de papas. «Quiero volver a la psicología. Tal vez no a tiempo completo.
Algunos pacientes por semana. Él masticó lentamente un bocado de carne y bebió un sorbo de vino. Y sí, ya pasamos por esto. Fue hace mucho. Ahora todo es diferente. No ha cambiado nada, me miró. Los niños siguen necesitándote. Valentina tiene 10 años, va a empezar la preadolescencia. Necesita una madre que esté siempre disponible. Y Mateo. Ya sabes lo inquieto que es. Necesita supervisión. Tienen escuela, actividades, amigos. Puedo trabajar mientras están ocupados. ¿Y las tareas? ¿Las reuniones escolares? ¿Las excursiones? Hablaba con calma, enumerando metódicamente las razones. Y sí, gano lo suficiente. Más que suficiente. 18.000 al mes, más bonos trimestrales. Podemos permitirnos todo lo que haga falta. No se trata de dinero, sentí como la vieja irritación subía como una ola. Se trata de que quiero ser algo más que solo tu esposa y la madre de tus hijos. Dejó el tenedor. Su rostro se volvió de piedra. ¿Solo mi esposa? ¿Solo la madre de mis hijos? Hablaba en voz baja, pero había ira en su tono. ¿Te parece que eso es solo? Trabajo como un condenado para darnos una buena vida. Los niños estudian en la mejor escuela. Tenemos un departamento maravilloso. Puedes comprar lo que quieras, ir a donde quieras. ¿Y dices solo? Valentina y Mateo, sentados a la mesa, se quedaron inmóviles. Los niños siempre sienten la tensión entre los padres. No quise decir eso, tragué saliva, con un nudo en la garganta. Estoy agradecida por todo lo que haces. Entonces demuéstralo, me interrumpió. Sé la esposa y la madre que debes ser. No intentes ser otra cosa. Esta es nuestra vida, Isidora. Y es buena. ¿Para qué arruinarlo todo? Miré a los niños. Valentina miraba su plato, los labios le temblaban. Mateo, con los ojos muy abiertos, alternaba la mirada entre su padre y yo. Y volví a ceder. Porque no quería peleas. Porque tenía miedo de destruir a la familia. Porque, en el fondo, creía que tal vez él tenía razón, quizá mi lugar estaba realmente aquí, en casa. Así pasaron otros 5 años. 15 años. 1,5 décadas de mi vida. Valentina ya estaba en la secundaria, le gustaba dibujar. Mateo era un torbellino, adoraba el fútbol. Crecían, maduraban, se iban a sus propios mundos. ¿Y yo? Yo me quedé estancada. A los 39 años era la sombra de aquella chica de 23 que creía que podía cambiar el mundo. Esteban ahora era uno de los altos directivos del Banco de la Nación. Viajaba por trabajo a Europa y Norteamérica. Vestía trajes de Hugo Boss y zapatos de Salvatore Ferragamo. Su teléfono sonaba sin parar, socios, clientes, colegas. Pero conmigo casi no hablaba. Nos convertimos en extraños viviendo bajo el mismo techo. A veces, por la noche, cuando llegaba tarde y yo fingía dormir, lo oía hablar por teléfono en la sala. En voz baja, insinuante. Una vez escuché una risa femenina al otro lado de la línea. Me daba igual. No, no es verdad. En algún lugar profundo me dolía. Pero era un dolor sordo, habitual, como una herida vieja que ya cicatrizó, pero duele cuando cambia el clima. La única alegría eran los niños. Y mis actividades secretos. 2 veces por semana, cuando los niños estaban en la escuela y Esteban en el trabajo, me encerraba en el cuartito que alguna vez pensaron convertir en consultorio y leía. Las investigaciones más recientes en psicología, artículos sobre trauma, apego, terapia cognitivo-conductual. Llevaba un diario, anotaba mis pensamientos, analizaba casos de la vida de amigos y conocidos. Eso me mantenía cuerda. Me recordaba que alguna vez fui una profesional. Que tenía cerebro, educación, potencial. Y Esteban seguía hablando de dinero. Cobré otra prima, anunciaba durante el desayuno. 10,000 pesos. El banco está contento con mi trabajo. Oh, me volvieron a subir el sueldo. 22,000 al mes. Nada mal, ¿no?
22.000 pesos. En 2015 eso era alrededor de $3.000 estadounidenses. Un buen salario para Argentina, pero no extraordinario para alguien de su nivel. Yo sabía que los gerentes regionales de grandes bancos ganaban más. Pero no me importaba. El dinero nunca me había interesado. Hasta el día en que el hijo menor empezó la escuela. Ocurrió en marzo de 2016. Ambos niños ya iban a la escuela y, por primera vez en 15 años, tuve algunas horas de verdadera libertad. Los niños estaban en la escuela de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Doña Mirta venía 3 veces por semana a limpiar. La casa estaba vacía y en silencio. No sabía qué hacer con ese tiempo. Probé yoga, me inscribí en un curso de italiano en el centro cultural. Pero la sensación de vacío no desaparecía. Tenía 38 años y no tenía idea de quién era. Esa mañana decidí ordenar el despacho de Esteban. Me tenía prohibido entrar allí, decía que tenía documentos importantes, que todo debía estar en su lugar. Pero doña Mirta se había enfermado de gripe y el despacho estaba lleno de polvo. Empecé por las estanterías. Limpiaba los lomos de libros de economía y finanzas que Esteban probablemente nunca había leído. Luego me puse con el escritorio. Ordené cuidadosamente los diarios, limpié la superficie. Y entonces uno de los cajones no cerraba. Se había atascado. Intenté empujarlo, pero algo lo impedía. Tuve que abrirlo del todo para ver qué pasaba. Una carpeta. Una carpeta marrón común, de las que se venden en cualquier kiosco. No tenía ninguna etiqueta. No pensaba abrirla, pero estaba entreabierta y de ella sobresalía un documento. Lo saqué. Y el mundo se dio vuelta. Era un extracto bancario. Pero no de un banco argentino. HSBC, Suiza. A nombre de Esteban Fernández, con S al final, no con Z, como se escribía habitualmente su apellido. Miré el saldo. Y no pude creer lo que veía. 843.000 francos suizos. Me senté en el suelo allí mismo, en el despacho, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Hice un cálculo rápido. 843.000 francos suizos eran aproximadamente $850.000 estadounidenses. Más de 10 millones de pesos. ¿Cómo? ¿De dónde? Revisé frenéticamente el resto de los documentos de la carpeta. Había otros extractos. De los últimos 5 años. La cuenta se alimentaba con regularidad, cada mes, cada trimestre. Las sumas variaban entre 5 y 15.000 francos. Tomé una calculadora y empecé a hacer cuentas. Me temblaban los dedos, me equivoqué 2 veces y tuve que empezar de nuevo. A juzgar por los extractos, Esteban depositaba en esa cuenta suiza un promedio de 10.000 francos al mes. Unos $10.000. Alrededor de 130.000 pesos al cambio actual. 130.000 pesos al mes. Y a mí me decía que ganaba 22.000. Me quedé sentada en el suelo del despacho, intentando asimilar lo que estaba pasando. Entonces, su ingreso real era de unos 150.000 pesos al mes. Tal vez más. Y durante años me había mentido. Decía que ganaba menos de lo que realmente ganaba. Escondía dinero en el extranjero. ¿Para qué? El primer pensamiento fue irracional, otra mujer. Estaba ahorrando para dejarme. Planeaba abandonar a la familia y empezar una nueva vida en Europa. Pero cuanto más lo pensaba, menos creíble me parecía. Si hubiera querido irse, ya lo habría hecho. No necesitaba ahorrar durante tantos años. El segundo pensamiento fue más oscuro. Se estaba preparando para un divorcio. Escondía el dinero para que yo no pudiera reclamarlo en el reparto de bienes. Después de encontrar los extractos, no pude comer durante 3 días. El estómago se me encogía de náuseas cada vez que pensaba en las cifras. $850.000. Ocultos. Escondidos. Empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Los caros gemelos de Esteban pensaba que eran un regalo de sus padres. El nuevo reloj Patek Philippe creía que era un bono del banco.
Su viaje a Ginebra el verano pasado por una conferencia bancaria, ahora entendía que había ido a revisar su cuenta. Todo ese tiempo había vivido una doble vida. En casa interpretaba el papel de un modesto empleado bancario que se dejaba la piel por mantener a la familia. Y en realidad era un hombre rico, ocultando dinero al fisco y a su propia esposa. Empecé a buscar en Google. Me quedaba despierta por las noches con el portátil en la cocina, estudiando las leyes argentinas sobre corrupción, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de ingresos. Supe que en Argentina existe una ley contra el lavado de dinero y que los empleados bancarios están bajo control especial. Supe que los sobornos en el sector bancario pueden castigarse con penas de hasta 10 años de prisión. Esteban estaba jugando con fuego. Y no tenía ni idea de que yo lo sabía. Durante varios días caminé como en una niebla. Preparaba desayunos, llevaba a los niños a la escuela, sonreía a las vecinas. Por dentro hervía un huracán, por fuera, calma total. Doña Mirta se dio cuenta. Señora Isidora, dijo, removiendo la olla con el guisado, está pálida. ¿No debería ir al médico? Estoy bien, Mirta, intenté sonreír. Solo estoy cansada. Me miró con sus ojos sabios. Mirta trabajaba con nosotros desde hacía 12 años. Había visto crecer mi vientre con cada embarazo. Había visto cómo la juventud se iba de mi rostro. Había visto cómo poco a poco me convertía en una sombra. Señora, habló en voz baja, para que nadie oyera, si necesita ayuda. Conozco gente. Un abogado. Bueno. La miré sorprendida. ¿Para qué necesito un abogado? No soy ciega, siguió removiendo la olla sin mirarme. Veo cómo el Señor le habla. Cómo la mira. Cómo decide todo por usted. Mi hija estuvo en un matrimonio así. Se fue. Ahora es feliz. Mirta. No digo nada, levantó la mano. Solo sepa que hay una salida. Siempre hay una salida. Sus palabras se me quedaron grabadas. Aquella mujer sencilla de la provincia del Chaco, que había llegado a Buenos Aires para ganarse la vida, veía lo que yo me había negado a ver durante años. Yo estaba en una jaula. Y la llave de esa jaula había estado todo ese tiempo en mis manos, solo tenía miedo de usarla. Pero no discutíamos. Al menos, no lo suficiente como para divorciarnos. Nuestro matrimonio era frío, pero estable. Entonces, ¿para qué? Y de pronto lo entendí. Sentí como la ira que había hervido lentamente durante 15 años empezaba a desbordarse. Era una trampa perfecta. Si hubiera dicho, gano 5,000 pesos, yo habría tenido que trabajar. Habría perdido el control. Si hubiera dicho, gano 150,000, yo habría entendido que éramos ricos. Habría contratado ayuda a tiempo completo y habría vuelto a trabajar. Habría perdido el control. ¿Pero 22,000? Era el punto justo. Suficiente para que te quedes en casa. No tan poco como para que te veas obligada a trabajar. No tan mucho como para que te sientas libre. Más el bono psicológico, me dejo la piel manteniendo a la familia. Debes estar agradecida. ¿Cómo puedes pensar en trabajar cuando yo me sacrifico así? La jaula perfecta. Bonita. Cómoda. Invisible. Durante años me dijo, gano lo suficiente. No necesitas trabajar. Yo mantendré a la familia. Y mientras tanto escondía la mayor parte de sus ingresos. Vivía conmigo con lo mínimo, creando la apariencia de que vivíamos bien, pero no con abundancia. Para que yo me sintiera dependiente. Para que supiera que sin él no tenía nada. Control. De eso se trataba. Cerré la carpeta. La coloqué cuidadosamente de nuevo en el cajón y me aseguré de que todo quedara como estaba. Terminé de limpiar. Me duché. Preparé el almuerzo. Cuando Esteban llegó por la noche, lo recibí con una sonrisa. ¿Cómo te fue el día? Pregunté. Agotador, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. Reunión con inversores de Brasil. Pero cerramos el trato. Recibiré una buena prima.
Eso es maravilloso, le serví un plato de carne guisada con verduras. Trabajas tanto por nosotros. Me miró sorprendido. Hacía tiempo que no le decía cosas así. Gracias por valorarlo, empezó a comer. Me senté frente a él y lo observé comer. A ese hombre con el que me casé hace 20 años. Al que una vez amé. Al que me engañaba cada día. ¿Y sí? Frunció el ceño. ¿Pasa algo? No, sonreí aún más. Todo está perfecto. Solo pienso en lo afortunada que soy. Me devolvió la sonrisa. Satisfecho, complacido. Sin sospechar nada. Y yo ya había empezado a planear. Durante los días siguientes me comporté como siempre. Preparaba desayunos, llevaba a los niños a la escuela, hacía las tareas de la casa. Sonreía a Esteban. Me interesaba por su trabajo. Él parecía agradablemente sorprendido por mi repentino interés. Pero por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en la sala con el portátil y estudiaba el derecho de familia argentino. Aprendí muchas cosas interesantes. Primero, en Argentina rige el régimen de bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se considera propiedad común, incluidos los ingresos de ambos cónyuges. Segundo, en caso de divorcio, los bienes se dividen por mitades. Pero solo aquellos bienes cuya existencia es conocida. Tercero, ocultar activos en un divorcio es una infracción grave. Pero había que demostrar que esos activos existían. Yo tenía extractos del banco suizo. Pero no era suficiente. Necesitaba información adicional. Tenía que entender exactamente cómo Esteban transfería el dinero, porque el banco no registraba transferencias tan grandes si esos fondos eran legales. Empecé a observar. Con cuidado, sin llamar la atención. Prestaba atención a las llamadas telefónicas de Esteban, a sus reuniones de trabajo, a las menciones de clientes y de operaciones. Poco a poco, el panorama empezó a aclararse. Un día hablaba en altavoz con algún cliente, sin prestarme atención, yo era para el parte del mobiliario. 10.000 francos a la cuenta habitual, como acordamos, decía. Sí, su solicitud de crédito será tratada con prioridad. El asunto está resuelto. Me quedé inmóvil con el trapo en la mano. Francos. Suiza. Prioridad a cambio de dinero. Todo encajó. Esteban se dedicaba al crédito corporativo para grandes empresas. Su trabajo consistía en aprobar préstamos, fijar condiciones, controlar los pagos. Tenía un poder enorme, podía aprobar un crédito de millones de dólares o rechazarlo. Y, por los fragmentos de conversaciones que oía, utilizaba ese poder. Insinuaba a los clientes que el proceso podía acelerarse o simplificarse. Recibía honorarios de consultoría de las empresas a las que ayudaba. Sobornos. Aceptaba sobornos. Ese dinero no podía ingresarse en un banco argentino, habría llamado la atención de las autoridades fiscales. Por eso la cuenta suiza. Por eso la grafía distinta del apellido. Mi marido era un corrupto. Debería haber sentido repulsión. Rabia. El deseo de ir inmediatamente a la policía. Pero en lugar de eso sentía una calma fría, casi depredadora. Esteban me había robado 15 años de vida. Me había encerrado en casa con el pretexto de cuidar de la familia. Me había mentido sobre sus ingresos para que me sintiera totalmente dependiente de él. Me había convertido en una sombra. Ahora era mi turno. Pero necesitaba ayuda. No podía hacerlo sola. Llamé a Catalina. Hacía años que no nos veíamos, la vida nos había llevado por caminos distintos. Ella se había convertido en una abogada exitosa, especializada en derecho de familia. Nunca se casó, decía que estaba demasiado ocupada con su carrera. Nos encontramos en un café de San Telmo donde, 20 años atrás, habíamos hablado de sueños con una copa de vino. Y sí, Catalina me abrazó. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? ¿Te ves mayor? Sonreí con ironía. Quería decir cansada, se sentó frente a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Pedí un café. Luego,
Eligiendo las palabras, le conté. No todo. Aún no sobre los sobornos. Pero sí sobre cómo Esteban me había prohibido trabajar. Cómo me había controlado durante años. Cómo escondía dinero. Catalina escuchaba, y su rostro se iba volviendo cada vez más serio. Un caso clásico de violencia económica, dijo cuando terminé. Control financiero como forma de dominación. Me encuentro con esto todo el tiempo. Quiero el divorcio, dije. Pero no uno común. Quiero que pague. Por todo. Catalina me miró atentamente. ¿Tienes pruebas? ¿Documentos? Tengo, saqué la carpeta del bolso. Había hecho copias de todos los extractos mientras Esteban estaba en el trabajo. La cuenta suiza. $850,000. Catalina abrió la carpeta. Revisó los documentos. Silbó. Esto es serio, dijo. Si son ingresos no declarados, tiene grandes problemas. La agencia tributaria, posiblemente una causa penal. Creo que son sobornos, le conté sobre su trabajo, sobre las insinuaciones en las conversaciones. Catalina se quedó pensativa. Escucha, si eso es cierto, podemos usarlo. Pero hay que ser muy cautelosas. La corrupción en el sector bancario es algo grande. Puede haber gente poderosa involucrada. No quiero que vaya a la cárcel, dije. Es el padre de mis hijos. Pero quiero justicia. ¿Justicia es qué? Preguntó Catalina. Pensé. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Libertad? Quiero mi vida de vuelta, dije por fin. Y quiero que entienda lo que hizo. Catalina asintió. Bien. Esto es lo que podemos hacer. Primero reunimos todas las pruebas posibles. Extractos bancarios, grabaciones de conversaciones, si es posible. Documentos sobre sus ingresos. Luego presentamos la demanda de divorcio con la petición de dividir todos los bienes, incluida la cuenta suiza. ¿Lo negará?, dije. Por supuesto. Pero tendremos pruebas. Y podemos amenazar con acudir a la AFIP, la agencia tributaria. Si no quiere un proceso penal, negociará. ¿Y los niños? Puedes pedir la custodia completa si demuestras que él no estuvo implicado en su crianza. Durante 15 años tú fuiste el único progenitor. Además, la manutención, claro. Imaginé la reacción de Esteban. Su sorpresa. Su furia. Creía que controlaba la situación. Que yo era una esposa sumisa que nunca se atrevería a desafiarlo. Pero yo ya no era aquella chica que aceptó quedarse en casa solo por 3 años. Era una mujer que llevaba 15 años aprendiendo paciencia. Observación. Comprensión de la psicología humana. Y ahora pensaba usar todo eso en su contra. ¿Cuándo empezamos? Pregunté. Primero hay que prepararse, dijo Catalina. Abre una cuenta bancaria personal. Preferiblemente en otro banco, no donde trabaja tu marido. Empieza a transferir allí pequeñas cantidades del presupuesto doméstico. Pon algunos servicios a tu nombre, contratos de luz, de agua, lo que sea. Hay que demostrar que tienes una identidad financiera propia. De acuerdo. Y piensa en los niños. Habla con ellos. No sobre el divorcio todavía, pero prepara el terreno. Deben saber que siempre los vas a proteger. Asentí. Valentina y Mateo. Les será duro. Pero merecen honestidad. Y una madre que no viva en una jaula. Hay una cosa más, dijo Catalina, mirándome a los ojos. ¿Estás segura? Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Tu matrimonio se acabará. Y quizá tu vida cambie por completo. Tomé su mano. Catá, mi vida ya cambió. El día que encontré esos documentos. O tal vez hace 15 años, cuando acepté renunciar a mí misma. Ahora solo estoy recuperando lo que me pertenece. Ella me apretó la mano. Entonces adelante. Lo vamos a hacer. Pasaron 3 meses de preparación. Abrí una cuenta en un pequeño banco privado y empecé a ahorrar dinero de las compras del supermercado.
Cantidades pequeñas, 200, 300 pesos por semana. Esteban no lo notaba. Nunca se interesaba por el presupuesto de la casa, simplemente me transfería una suma fija cada mes y consideraba que había cumplido con su deber. También empecé a grabar en secreto sus conversaciones telefónicas. Era fácil, a menudo hablaba en altavoz, sin reparar en mi presencia. Me consideraba parte del mobiliario. Varias veces logré registrar cómo hablaba de acuerdos adicionales con clientes, mencionaba comisiones y compensaciones. Pero lo más importante fue la carta. La escribí durante un mes entero. La reescribí, la edité, cambié formulaciones. No era un desahogo emocional. Era un documento preciso, frío. Una acusación. Una sentencia. La carta no estaba dirigida a Esteban. Estaba dirigida al director de cumplimiento normativo del Banco de la Nación. En ella exponía los hechos, transferencias inexplicables a la cuenta suiza de mi marido, la discrepancia entre su salario oficial y su nivel real de vida, indicios de esquemas de corrupción. Adjuntaba copias de los extractos del banco suizo. Proponía la apertura de una investigación interna. No firmé la carta con mi nombre. Pero indiqué que era un familiar cercano de un empleado del banco y que actuaba por motivos de conciencia. La carta era letal. Si se enviaba, la carrera de Esteban terminaría. Tal vez comenzaría una causa penal. Su nombre quedaría manchado. Pero no la envié de inmediato. Era mi arma. La mantenía lista. En junio le dije a Esteban que quería hablar. Estaba sentado en la sala, revisando unos informes en la tableta. ¿De qué? Preguntó sin levantar la vista. De nosotros. Por fin me miró. ¿Qué pasa? Me senté frente a él. Quiero el divorcio. Silencio. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego sonrió con desdén. ¿Qué? Quiero divorciarme de ti, Esteban. ¿Es una broma? No. Dejó la tableta. Su rostro se endureció. Explícate. No soy feliz, dije con calma. No lo soy desde hace muchos años. Me convertiste en ama de casa aunque yo quería trabajar. Controlaste cada aspecto de mi vida. Tú. Te mantenía. Me interrumpió. Te lo daba todo. Me diste una jaula, respondí. Bonita, cómoda, pero una jaula. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Esto es absurdo. Tenemos hijos. Tenemos una familia. No puedes simplemente irte. Puedo. Y lo haré. ¿Y qué vas a hacer? Su voz se volvió burlona. No tienes trabajo, no tienes ingresos. No has trabajado en 15 años. ¿Quién te va a contratar? Te quedarás sin nada. Sonreí. Por primera vez en años le sonreí con sinceridad. No exactamente. Saqué un sobre y se lo tendí. ¿Qué es esto? Ábrelo. Tomó el sobre. Sacó los papeles. Vi cómo cambiaba su rostro, de la confusión al shock, y luego a la furia. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontré en tu despacho. Por casualidad. Husmeaste en mis cosas. Estaba limpiando, lo corregí. Y encontré algo interesante. $850,000. Nada mal para alguien que gana 22,000 pesos al mes. Me miraba, y yo veía cómo su mente trabajaba febrilmente, buscando explicaciones, excusas. Son ahorros, dijo al fin. Inversiones. ¿Inversiones? Incliné la cabeza. ¿O sobornos? ¿Qué? No sabes de qué estás hablando. Sí lo sé, me levanté y me acerqué a él. Durante años aceptaste sobornos de clientes del banco. Honorarios de consultoría. Aceleración de procesos. He oído tus conversaciones, Esteban. Las grabé. Se puso pálido. ¿Tú? ¿Grababas? Sí. Eso es ilegal. Como los sobornos. Nos quedamos frente a frente. 20 años de matrimonio reducidos a ese instante.
A dos adversarios midiéndose mutuamente. ¿Qué quieres?, preguntó por fin en voz baja. Divorcio. División de bienes, incluida la cuenta suiza. Custodia principal de los niños. Pensión alimenticia. Estás loca, se rió, pero la risa era nerviosa. No te daré nada. Si lo harás, volví al sofá y me senté. Porque, si no, enviaré esta carta. Saqué otro sobre. Esta vez, con la dirección del Banco de la Nación, Departamento de Cumplimiento Normativo. ¿Qué hay ahí? Todo. Extractos del Banco Suizo. Grabaciones de conversaciones. Análisis de la discrepancia entre tus ingresos oficiales y tus gastos reales. Todo perfectamente preparado para una investigación interna. Esteban agarró el sobre, lo abrió y leyó. Le temblaban las manos. No te atreverás. Si me atreveré, lo miré a los ojos. Si no aceptas mis condiciones, esta carta llegará al banco. Y a la AFIP. Y quizá a la fiscalía. Tu carrera se acabará. Pueden meterte en prisión. El apellido Fernández quedará manchado. Se dejó caer en el sillón. El rostro gris, los labios apretados. Tú. No encontraba las palabras. Te lo di todo. Casa. Hijos. Una vida. ¿Y tú? Y yo pasé 15 años en una jaula de oro, lo interrumpí. 15 años me repetiste que debía quedarme en casa porque tú mantenías a la familia. Y mientras tanto escondías millones en el extranjero. Me convertiste en una sirvienta dependiente de ti. Me robaste la carrera, los sueños, la vida. Todo bajo el pretexto de cuidar de la familia. Yo cuidaba. Controlabas, mi voz seguía siendo tranquila. Verás, Esteban, soy psicóloga. He estudiado la psicología de la manipulación, de las relaciones abusivas, del narcisismo. Y ahora veo con claridad que nuestro matrimonio fue exactamente eso, una destrucción lenta y metódica de mi personalidad. Me aislaste del trabajo, de los colegas, de mi identidad profesional. Me inculcaste que mi lugar estaba en casa. Que solo servía como madre y esposa. Mientras tanto, construías un imperio con dinero robado. Te amaba, dijo en voz baja. No, negué con la cabeza. Amabas la idea de mí. Una esposa obediente de buena familia. Un adorno para tu carrera. La madre de tus hijos. Pero a mí, a Isidora, nunca me amaste. Porque nunca intentaste saber quién soy de verdad. ¿Qué quiero? ¿Con qué sueño? Miró al suelo. Los hombros se le hundieron. ¿Qué pasará con los niños?, preguntó. Les diremos la verdad, respondí. Que los padres ya no pueden estar juntos. Que no es culpa de ellos. Que ambos los queremos. Me culparán a mí. Tal vez me encogí de hombros. Pero esa es tu elección, Esteban. Puedes llegar a un acuerdo conmigo, divorcio, reparto justo de bienes, custodia compartida, y nadie sabrá nada de tus manejos. O puedes luchar, y entonces enviaré la carta y todo se hará público. Eso es chantaje. No, me levanté. Eso es justicia. Hace 20 años me enamoré de un hombre que no existía. Te pusiste una máscara. Me mostraste a quien yo quería ver. Y luego fuiste cambiando las reglas del juego poco a poco. Y yo, como una tonta, lo permití. Easy. 15 años te los di a ti. Pero los últimos 3 meses los dediqué a recuperarme a mí misma. Ya no tengo miedo. No dependo. No necesito tu aprobación. Tengo elección. Y elijo la libertad. Puse otra carpeta sobre la mesa. Este es un borrador preliminar del acuerdo de divorcio. Léelo. Tienes una semana para decidir. O firmas, o envío la carta. ¿Y si simplemente me llevo estos documentos? ¿Los destruyo? Tengo copias, sonreí. En varios lugares. Con mi abogada. En una caja fuerte. En la nube. Ya no soy aquella chica ingenua, Esteban. Se cubrió la cabeza con las manos. Y yo salí de la habitación.
Tranquila. Erguida. Libre. Esteban firmó el acuerdo 5 días después. Sin luchar. Sabía que no tenía opción. El divorcio se formalizó 2 meses más tarde. Dividimos los bienes, el departamento quedó para mí y los niños, Esteban se mudó a un piso más pequeño en Palermo. La mitad del dinero de la cuenta suiza-$425,000 fue transferida a mi cuenta. Esteban pagaba una pensión generosa para los niños. Tuvimos custodia compartida, pero los niños vivían conmigo la mayor parte del tiempo. Valentina y Mateo vivieron el divorcio con dificultad, pero no tanto como yo temía. Eran lo bastante grandes como para entender que sus padres no eran felices juntos. No les hablé de los sobornos ni del dinero oculto, habría sido demasiado. Pero sí les dije la verdad, que papá no me dejaba trabajar y controlaba nuestra vida. Mamá, me preguntó Valentina un día, sentadas en el balcón, ¿vas a trabajar ahora? Sí, respondí. Voy a volver a la psicología. Eso está bien, me abrazó. Te mereces ser feliz. Y empecé. Primero despacio, hice cursos de actualización, renové mis conocimientos. La psicología había cambiado mucho en 15 años. Habían aparecido nuevos métodos terapéuticos, nuevas investigaciones. Luego empecé a atender pacientes. Al principio, unos pocos a la semana, después, más. Me especialicé en trabajar con mujeres que habían vivido relaciones abusivas. En ayudar a personas que se habían perdido a sí mismas y trataban de volver. Los cursos de reconversión duraron 6 meses. Iba al instituto 3 veces por semana, me sentaba en el aula junto a psicólogos 15 años más jóvenes que yo. Me miraban con curiosidad, ¿quién era esa mujer de mediana edad que regresaba a la profesión después de una pausa tan larga? Pero no sentía vergüenza. Estudiaba con el entusiasmo de un estudiante. Tomaba apuntes, leía las investigaciones más recientes, participaba en talleres. Aprendí sobre neuroplasticidad, sobre la TCC centrada en el trauma, sobre la terapia de esquemas. La psicología había avanzado enormemente durante los años que yo pasé en casa. Lo más difícil fue la práctica. Teníamos que realizar una sesión terapéutica delante del grupo. El papel de la paciente lo interpretaba una actriz que representaba a una mujer con depresión tras un divorcio. Cuando empezó a hablar de cómo se sentía perdida, de cómo no sabía quién era sin marido, de cómo tenía miedo del futuro, sentí un nudo en la garganta. Era mi historia. Dígame, le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo solo para usted? No para su marido, no para sus hijos. Solo para usted. La actriz se quedó pensando, se metió aún más en el papel. No lo recuerdo, admitió. Tal vez. Nunca. Ahí es donde vamos a empezar, le sonreí. En descubrir quién es usted. No la esposa de alguien, no la madre de alguien. Simplemente usted. Después de la clase, la profesora, la doctora Herrera, se acercó a mí. Excelente trabajo, Isidora, me dijo. Hablaba de una manera muy personal. Como si conociera ese dolor desde dentro. Lo conozco, admití. Entonces era una terapeuta extraordinaria, me puso una mano en el hombro. Los mejores terapeutas son los que han pasado por el infierno y han regresado. Cuando recibí el certificado de recualificación, lo llevé a casa y lo colgué enmarcado en la pared de mi consulta. Junto al diploma antiguo. Un símbolo de que había vuelto. Mi primera clienta tras el regreso oficial fue Ramira, una mujer de 38 años, madre de 3 hijos. Su marido era un médico exitoso, no le permitía trabajar y controlaba cada peso. Dice que lo hace por amor, contaba, estrujando una servilleta entre las manos. ¿Qué quiere protegerme? Pero yo me siento asfixiada. La escuchaba y era como oír una grabación de mí misma 15 años atrás. Ramira, le dije con suavidad, el amor no asfixia. El amor da alas. Lo que usted escribe no es amor. Es control disfrazado de cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero él nos mantiene. Vivimos bien. A los niños no les falta nada. ¿Y si yo solo soy una desagradecida?
No, me incliné hacia adelante. Usted no es desagradecida. Es una persona que necesita libertad. Autonomía. La posibilidad de ser usted misma. Esa es una necesidad psicológica básica. Sin ella nos marchitamos, aunque vivamos en un palacio. Asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué debo hacer? Primero, tomar conciencia de lo que está pasando. Luego, entender qué quiere usted. Y después, cuando esté preparada, empezar a cambiar. Con pasos pequeños. No será rápido. Pero será. El trabajo con Ramira duró 1 año. Vi cómo se transformaba poco a poco, de una mujer asustada y oprimida a una persona fuerte y consciente. Empezó con algo pequeño, abrió su propia cuenta bancaria. Luego se inscribió en cursos de diseño de interiores. Después empezó a aceptar sus primeros encargos. Su marido se resistía a cada paso. Armaba escándalos, manipulaba, amenazaba con el divorcio. Pero Ramira se mantuvo firme. Porque tenía apoyo. Terapia. Y la comprensión de que merecía más. 1 año y medio después llegó a sesión y dijo, me voy de él. Encontré una abogada. Estoy lista. Y yo me sentí orgullosa de ella. Como si fuera mi hija. Estas historias se repetían. Mujer tras mujer llegaban a mi consulta con los mismos relatos. El marido no la deja trabajar, controla el dinero, decide todo por ella, la aísla de los amigos. A veces también había hombres en situaciones similares, aunque con menos frecuencia. Los entendía a todos. Porque yo había sido una de ellos. Mi consulta creció. 1 año después de abrirla tenía lista de espera de 2 meses. Marcos Ávila me propuso coordinar un grupo de apoyo para mujeres que atravesaban un divorcio. Lo estás haciendo muy bien, Isi, me dijo. Tu historia inspira. Cuando te ven a ti exitosa, fuerte, libre, entienden que ellas también pueden. También empecé a escribir artículos para revistas de psicología, publicaciones en redes sociales y, finalmente, un libro, La Jaula Dorada, cómo reconocer la violencia financiera y recuperar tu vida. El libro se publicó 3 años después del divorcio. En la presentación, en una librería de Palermo, se reunieron más de 100 personas. La mayoría, mujeres. Me escuchaban contar mi historia y asentían. Se reconocían en ella. Después de la presentación se me acercó una joven de unos 25 años. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. Mi novio ha empezado a hacer lo mismo. Dice que debo dejar los estudios porque él se encargará de todo. Yo pensaba que era romántico. Pero después de su libro. Entendí. Es una trampa. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. Decirle que no, sonrió entre lágrimas. Y seguir estudiando. Gracias por mostrarme a dónde lleva ese camino. En momentos así comprendía que mis 15 años no habían sido en vano. Se habían convertido en una lección. No solo para mí, sino para cientos, miles de mujeres. El dolor se transformó en fuerza. La experiencia, en sabiduría. La jaula, en libertad. Mi historia se convirtió en la suya. Y la suya, en la mía. Abrí una consulta privada en una pequeña oficina en San Telmo. En la placa se leía, licenciado Isidora Rojas, psicóloga. Mi apellido de soltera. Lo recuperé junto con mi nombre. El dinero de la cuenta suiza lo invertí. Una parte en bienes raíces, otra en la educación de mis hijos, otra en mi consulta. Y una pequeña suma la doné a un fondo de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Esteban. Siguió en el banco. Nunca envié la carta. No porque lo hubiera perdonado. Sino porque ya no la necesitaba. Había obtenido lo que quería, libertad, justicia, mi vida de vuelta. Pero conservé la carta. Por si acaso. Las copias estaban guardadas en varios lugares, con instrucciones para mi abogada, si me pasaba algo, si moría o desaparecía de repente, debía enviarla. Esteban lo sabía. Y eso lo mantenía a distancia.
A veces, cuando venía a buscar a los niños para el fin de semana, intercambiábamos frases corteses. Había envejecido, le había salido canas. Las líneas alrededor de la boca eran más profundas. Ya no parecía el banquero seguro de sí mismo. Parecía cansado, derrotado. No sentía lástima por él. Habían pasado 2 años desde el divorcio. Estaba sentada en mi consulta, donde en las estanterías había libros de psicología y en las paredes colgaban diplomas. Mis diplomas. Mi vida. La clienta que acababa de irse era una mujer joven, 25 años, casada, embarazada de su segundo hijo. Su marido cuidaba de ella, no la dejaba trabajar, controlaba los gastos, la aislaba de sus amigas. Dice que me ama, dijo ella entre lágrimas. Que quiere protegerme. Pero me siento como en una jaula. Le tomé la mano. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, le dije. Pero usted tiene elección. Siempre hay elección. Cuando se fue, abrí el cajón del escritorio. Saqué una fotografía vieja. Esteban y yo el día de nuestra boda, hace 20 años. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Miré a esa chica con vestido blanco y pensé, perdón. No pude protegerte. No de inmediato. Pero salvé a la mujer en la que podías convertirte. Luego rompí la foto. Y la tiré a la papelera. Mi nueva vida no empezó el día del divorcio. Empezó en el momento en que encontré el extracto bancario y decidí no gritar, no llorar, no hacer una escena. Sino sonreír. Y escribir una carta. Una carta que nunca envié. Pero que lo cambió todo. Buenos Aires me recibe con el mismo olor a carne asada y a pan recién horneado. Pero ahora camino por estas calles siendo otra persona. Valentina ingresó a la universidad para estudiar arquitectura. Es talentosa, ambiciosa, llena de planes. A veces viene a mi consulta, tomamos mate en el balcón y hablamos de la vida. Mamá me preguntó hace poco, ¿te arrepientes de esos 15 años? Lo pensé. Me arrepiento de haber perdido tiempo, respondí con honestidad. Pero no me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí. Porque ahora sé quién soy. ¿Y cuánto valgo? Mateo juega al fútbol y sueña con convertirse en profesional. Rara vez habla del divorcio, pero una vez me dijo, mamá, estás más feliz. Se nota. Los hijos lo ven. Siempre lo ven. ¿Y yo? Yo cada mañana me despierto en mi departamento, donde soy la dueña absoluta. Tomo café en el balcón, planifico el día. Voy a mi consulta, donde ayudo a las personas a encontrarse a sí mismas. A veces, muy raramente, pienso en Esteban. En quien podría haber sido si no se hubiera convertido en su padre. Si hubiera elegido la cooperación en lugar del control. Pero esa ya no es mi historia. No lo es. Mi historia es la de una mujer que se perdió, pero encontró la fuerza para volver. La del silencioso acto de resistencia. La de entender que la venganza no siempre grita, a veces sonríe y escribe una carta. Sobre mi escritorio hay una fotografía nueva. Valentina, Mateo y yo en el parque, el verano pasado. Reímos. Brilla el sol. Somos libres. Y en algún lugar, en una caja fuerte, dentro de un sobresellado, esa carta sigue ahí. Nunca enviada. Pero que cambió mi vida para siempre. Porque la verdadera fuerza no está en usar un arma, sino en saber que la tienes. A veces la gente me pregunta cómo encontré el valor para irme. Cómo me atreví a destruir un matrimonio de 20 años. Cómo me arriesgué a quedarme sola después de tantos años de dependencia. Y yo respondo, no encontré valor. Me encontré a mí misma. Y cuando sabes quién eres, todo lo demás se convierte en una elección sencilla. Yo elegí la libertad. Yo me elegí a mí misma. Y fue la mejor decisión de mi vida.